אדוני, העלית מן שאול נפשי, חייתני מירדי בו. אדוני, העלית מן שאול נפשי, חייתני מירדי בו. זמרו לאדוני חסידיו, זמרו והודו לזכר קודשו, כי רגע באפו חיים ברצונו. בערב ילים בכי ולבוקר עינה, בערב ילים בכי ולבוקר עינה. Hola a todos, qué alegría estar de nuevo juntos para seguir estudiando el libro de los Salmos, ¿sí? En nuestro curso Sefer Teilim, libro de los Salmos, libro de alabanzas, y vamos a seguir disfrutando de este hermoso libro de la Biblia que Dios nos concede tener para poder leer, estudiar y disfrutar. Estamos escuchando la música introductoria del Salmo 30, ¿sí? Un salmo de David, un salmo muy, muy lindo. Se los voy a leer para que entremos en clima con esta música que hemos escuchado y también con el tema de hoy, que es la poesía hebrea y la poesía bíblica en general. Dice así el Salmo: cántico para la dedicación del templo de David. Te glorificaré, Señor, porque me has levantado y no toleraste que mis enemigos se regocijaran de mí. Señor Dios mío, clamé a ti y me sanaste. Señor, tú sacaste mi alma del Seol, me diste vida para que no bajara a la sepultura. Dice el verso 5: cantad al Eterno vosotros sus piadosos y alabad su santo nombre, porque su ira es por un momento, pero su favor dura toda la vida. El llanto durará toda la noche y a la mañana vendrá la alegría. Un salmo conocido y muy, muy hermoso, donde David también nos muestra sus emociones, sus sentimientos, su corazón, lo abre delante de la presencia de Dios como él lo tiene acostumbrado. ¿Sí? Vamos a hablar de David, el dulce cantor de Israel, como decíamos en la clase pasada, y está en la palabra. ¿Sí? Acá tenemos en las figuras que les voy a mostrar, tenemos algunos instrumentos que usaba David, la lira, acá una escultura de una lira en las ruinas de la ciudad de David. Y acá también tenemos, que hemos visto también en la clase pasada, al rey David, una escultura tocando el arpa, alabando a Dios con la música. Y de esto se trata la clase de hoy, de poder investigar un poco, poder entender, por un lado, la composición lingüística, ¿sí? de la poesía hebrea, el idioma hebreo, la lengua hebrea como vehículo para la poesía. La poesía a su vez tiene particularidades, tiene estructuras poéticas, tiene estilos, y también vamos a ver algo de eso, de los pares y del paralelismo, que es la base de la poesía hebrea. Y también vamos a estar viendo algo de la composición musical, de los instrumentos musicales, como veíamos acá David, una persona que interpretaba con instrumentos musicales, y estos son parte de los salmos, ¿sí? Lamentablemente no tenemos en los salmos a veces registro de las composiciones musicales, ¿sí? De las melodías, de los acordes, en fin. Tenemos la poesía y alguna que otra indicación, que algunas son oscuras, otras no, en los encabezados de los salmos, que nos hablan o nos dan pistas de qué melodía acompañaba al salmo, ¿sí? Vamos a ver que los salmos no solamente es un escrito, ¿sí? Sino que es una composición artística completa que tiene un idioma base, el hebreo, tiene una estructura poética, ¿sí? Los pares y el paralelismo, y hay una música en muchos de ellos, un acompañamiento musical que también le da el tono, ¿sí? Vamos a ver sobre esos asuntos tan interesantes. Pasemos y empecemos entonces con la clase de hoy. Fíjense, les traje un texto muy interesante que descubrí en la introducción a un libro que está, un libro apócrifo, está en las Biblias católicas, no está en las Biblias protestantes. Es el libro de Eclesiástico de Jesús ben Sira, del siglo II, siglo III antes de Cristo, y el libro fue traducido
del hebreo, que fue compuesto originalmente en hebreo, un libro de sabiduría, tipo Eclesiastés, tipo Proverbios, y fue traducido por su nieto, el nieto de Ben Sira, lo tradujo al griego. Entonces vamos a leer el trecho de este prólogo que hace el traductor, que es el nieto, y fíjense qué interesante lo que nos dice, porque esto va a ser el tenor y nos va a marcar el tono de esta clase. Dice: todos pues están invitados a leer este libro con atención y buena voluntad. Al traducirlo he puesto todo el empeño posible. Bien, si a pesar de esto les parece que no he acertado en la traducción de algunas frases, deben disculparme. Él actuó como traductor y está disculpando si en alguna de su traducción de algún texto no está del todo feliz. Fíjense lo que dice ahora. Porque las cosas dichas en hebreo pierden mucho de su fuerza al ser traducidas a otra lengua. Entonces él, como traductor, dice: yo estuve traduciendo y me di cuenta y me doy cuenta de que pierde fuerza el texto, el sentido, la poesía, la enseñanza al ser traducido a otra lengua. Y esto no solo en este caso del libro del abuelo del Ben Sira, sino también en la ley, en la Torá, en los profetas y en los otros libros, ¿sí? Los escritos, los otros libros, o sea, el libro de Salmos, incluido acá. No es pequeña la diferencia que se nota cuando se leen en el original. Entonces, esto es algo que es muy importante. No lo estoy diciendo yo, no lo estoy diciendo, está diciendo alguien que uno pueda desconfiar. Lo está diciendo una persona que, primero y principal, tradujo, que conocía el hebreo, conocía el griego, ¿sí? Y que él estaba criticando su propio trabajo como traductor, mostrándonos la importancia de entender, de concientizarnos que el texto original, cuando pasa a otra lengua, necesariamente pierde fuerza. Es muy difícil, porque el idioma, la lengua, es el resumen de una cosmovisión, el resumen de un pueblo, de la identidad, de la forma en que ese pueblo, esa sociedad ve las cosas. Entonces, es difícil. A veces nosotros quizás livianamente decimos: bueno, todos los idiomas más o menos son parecidos, tienen verbo, tienen sujeto, tienen predicado, que puede variar, o sea, es más o menos lo mismo. Pero acá, cuando uno va fino, se da cuenta que hay muchos matices que simplemente se pierden en una traducción. Y esto es un llamado de atención a nosotros que buscamos escudriñar en la palabra, para que tengamos en cuenta esto. Fíjense, lo trato de traducir a un ejemplo más gráfico con esta pirámide, ¿sí? Es una pirámide. En el centro de la pirámide tenemos a los salmistas, ¿sí? al escritor bíblico. En este caso el libro de los Salmos, ahí lo tenemos, los instrumentos, escribe la poesía, compone la música, abre su alma delante de Dios, se inspira por el Espíritu de Dios, tiene un objetivo, ¿sí? De adorar, de exaltar, un objetivo de contrición personal, en fin, hay una motivación, hay un contexto, ¿sí? Hay un tiempo en esa sociedad en la que él está inmerso, hay una crisis, hay una victoria, hay un cambio, ¿sí? Hay una situación puntual, y fruto de todo eso surge el salmo. Surge el salmo y inmediatamente hay una composición. Ese salmo tiene que salió de la cabeza del salmista, del levita, de David, de Asaf, de los hijos de Coré. Eso a su vez ya se compone, ¿sí? Eso pasa a ser algo que pueda cantarlo otra persona, ¿sí? Pasa a ser un texto con anotaciones musicales, en fin. Pasa ya a una etapa de composición donde la obra se despega del autor. Nació. Eso después cae en manos de editores. Los editores, ¿se acuerdan que hablamos que el libro de los Salmos tiene 5 colecciones? Entonces, hubo una edición. Ese salmo eventualmente cayó en una de las colecciones, tiempo después. Pasó quizás a un cuero donde fue escrito junto con otros salmos, toda la colección. Entonces alguien lo editó, ¿sí? En ese medio tiempo quizás algunas cuestiones lingüísticas cambiaron, como vamos a ver que el hebreo evolucionó como toda lengua. Entonces hay una edición
¿sí? Después ese rollo se copió, en fin, va pasando y finalmente llega un momento en que del hebreo se traduce a otra lengua. Y ahí ya tenemos traducciones, que es otra capa. Composición, edición y traducción. ¿Sí? Traducción del hebreo al griego, después del griego al latín, después no sé cómo hace los pasos hasta llegar al español, hasta llegar a nuestra lengua. Entonces hay un camino, ¿sí? Hay un camino y finalmente tenemos la Biblia en nuestras manos, tenemos el texto de la palabra que es la pirámide ya completa. Entonces nosotros abordamos la palabra como esa pirámide y tenemos que tener en cuenta que esa pirámide tiene un corazón. En ese corazón estuvo la composición, estuvo la esencia del salmo, estuvo la inspiración, ¿sí? Y todo lo que está alrededor es una cobertura necesaria, necesaria, una cobertura cultural, una cobertura histórica, paso del tiempo, preservación de los pergaminos, traducción, ¿ok? Entonces todo eso hace que la pirámide tenga una cobertura y nosotros nos manejamos y nos movemos desde el exterior de esa pirámide. Entonces, esta experiencia espiritual del salmo, esta experiencia poética del artista, del salmista, tiene un envoltorio. Ese envoltorio es cultural, es histórico y es teológico. ¿Dónde entra la teología? Entra en la composición, entra en la edición eventualmente y también entra y fundamentalmente entra en la traducción. El traductor tiene su matriz teológica y el traductor va a traducir según su matriz teológica. Entonces fíjense qué importante los traductores o los que tienen llamado a traducción bíblica, qué matriz teológica tenés, porque eso va a influenciar en tu trabajo. Tenemos 3 actitudes que podemos desarrollar frente a esta realidad, ¿sí? No es para estar, digamos, ponernos un poco deprimidos con esta situación y decir, bueno, qué lástima, estamos lejos de la experiencia original del salmista. No, podemos tener una actitud turística, ¿sí? Como ahí están los muchachos sacándose fotos en la pirámide, o sea, nos quedamos con el envoltorio, ¿sí? Lo importante es el envoltorio, lo importante es lo que se ve. Simplemente me acerco al texto y con un objetivo, como el que se saca la selfie, objetivo personal del momento, quiero que me diga algo, que me bendiga, que me ayude, entonces voy, picoteo el salmo y listo, es lo que necesito, es lo que quiero. Esa es una actitud más tipo turística, pero si queremos avanzar un poco más tenemos que ir a una actitud inspirativa y finalmente una actitud exploradora. La inspirativa es cuando yo trato de conectar mi espíritu, mi mente con el texto. Pensar que hubo una persona que compuso, pensar en una persona que sintió esto no es un artefacto, esto no es algo que lo hizo una computadora, hubo una experiencia humana, hubo quizá lágrimas, hubo alegría, hubo dificultades, hubo un tiempo y un sacrificio del salmista, de la sociedad que vivió la experiencia relatada en el Salmo. Entonces, podemos tener una actitud inspirativa, conectarnos en el corazón, ¿sí? Y poder indagar un poco. Y finalmente podemos tener una actitud exploradora, que a eso le podemos agregar, si bueno, quiero llegar lo más cerca posible del centro de la pirámide. Como decía el propio Yeshua, Juan 5:39. Fíjense lo que dice: examinen detalladamente las escrituras, o escudriñen. Escudriñen es buscar como si fuera un tesoro, buscar, andar excavando, fijándose por dónde está, tener el mapa, acá está la cruz, acá es cabo y acá voy a encontrar el tesoro. Entonces, examinen detalladamente las escrituras porque les parece que en ellas tienen vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué quiere decir? Yeshua le está diciendo, tienen que escarbar, tienen que buscar en las escrituras porque ahí están los tesoros, están los secretos, está el testimonio. ¿Cómo van a conocerme a mí? Por medio de la escritura. Entonces, este es un desafío, este es un llamado importante a que nosotros podamos ser esos exploradores, que intentemos llegar lo más cerca posible del centro, del corazón de la pirámide, ir atravesando ese envoltorio en la medida que podamos, ¿sí? Hoy estamos en un tiempo histórico con mucha tecnología, con mucho avance, con mucha información disponible, entonces tenemos menos o muchas menos excusas, o quizás ya no tenemos excusas, como otras generaciones anteriores, que era más complicado, más difícil, ¿sí? Tener herramientas para llegar al corazón del texto, ¿sí? Entonces,
eso es un desafío y parte del curso tiene esta motivación, que nosotros podamos aprender y a incorporar herramientas de exploración en la palabra. Entonces, ¿cómo vamos a explorar estos salmos? Los vamos a explorar primero tratando de llegar al idioma original, ¿sí? Al hebreo. Entonces, ¿cuál es el idioma de la poesía bíblica? Es mayoritariamente el hebreo o el paleohebreo, el hebreo antiguo, ¿sí? Entonces, es un idioma propio de Israel, muy antiguo, unos 4000 años, ¿sí? Y ese idioma tiene una familia, ¿sí? Es de la familia afroasiática, ¿sí? Israel está en medio de África y Asia, es un camino que conecta estos dos continentes y por eso se vio siempre enriquecido y también sometido a las vicisitudes, las dificultades en esta zona tan importante, tan conectada, entre zonas y culturas importantes, por ejemplo Egipto, Etiopía de un lado, en la época antigua, muy relevantes, y del otro lado Siria, Babilonia, Nínive, en fin, Persia y otros pueblos también muy importantes. Entonces, pertenece a una familia, es una lengua semita, ¿sí? ¿Se acuerdan la descendencia de Noé, que hablamos en la clase pasada? De Sem. Los semitas vienen de Sem, hijo de Noé, pero también de los semitas tenemos el arameo, tenemos el árabe, ¿sí? Y el hebreo entonces es parte de una familia lingüística. Entonces va a ser parecido a otras lenguas. Inclusive va a compartir el alfabeto con otras lenguas. Esto es interesante, ¿sí? La arqueología nos da cuenta de esta realidad, ¿sí? Por eso podemos decirlo y enseñarlo, porque hay base arqueológica y encontramos estos registros que Dios permitió que se preservaran para que nosotros podamos acercarnos más al texto en su contexto original. Bueno, decimos, esta lengua del hebreo se corresponde con la lengua cananea, ¿sí? Los moabitas, la lengua de los moabitas y de los amonitas. Originalmente estaba basado en pictogramas, ¿sí? 22 letras, que las conserva hasta el día de hoy, basado en pictogramas, que quiere decir que cada letra era como un pequeño dibujo que tenía una idea asociada. Cada carácter o cada de estos pictogramas representa un símbolo, un dibujo, hay un significado concreto, ¿sí? Hay un sonido y hay un valor numérico. O sea que es una unidad potente, tiene mucha información, ¿sí? Está asociado a un sonido y esto es algo importante. Hubo un paso entre las lenguas que eran tipo jeroglífico, ¿no? El Egipto, donde el dibujo estaba asociado a un concepto. Acá el dibujo pasa a estar asociado a un sonido. Y este grado de abstracción es un avance importantísimo, un avance cultural clave que permite la aceleración de la escritura y una modernización, significó una modernización este tipo de alfabeto asociado el pictograma al sonido. Entonces, y también se usaba como número, ¿no? Tenía valor numérico y se usa como número hasta el día de hoy. La ley de Moisés se escribió con este hebreo pictográfico, ¿sí? Pero el hebreo fue evolucionando, ¿sí? La lengua y el alfabeto fue evolucionando y entonces ya para el tiempo de la monarquía tenemos el paleohebreo. Ya los trazos se van estilizando, ya la reminiscencia con el símbolo, por ejemplo, la letra Aleph, que estaba asociada a una cabeza de buey, ya empieza a tener trazos más rectos y se pierde de a poco esa conexión directa con el símbolo concreto. Hay una evolución, ¿sí? Hay un perfeccionamiento, si quiero, simplemente hay un avance y hay un sentido de abstracción, de lo concreto a lo abstracto, en la mente de las sociedades de esa época. Entonces tenemos el arcaico, el hebreo arcaico, el paleohebreo, que fue donde el vehículo para la escritura de los salmos. Entonces nuestros salmos fueron escritos, y gran parte del Antiguo Testamento, los profetas también, fue en paleohebreo. Después empieza la influencia de otras culturas, por ejemplo en la cautividad empieza la influencia del arameo, del persa, del griego, después en los tiempos
de la invasión griega. Y finalmente tenemos los rollos del Mar Muerto, ¿sí? Un gran descubrimiento donde tenemos los manuscritos más antiguos de prácticamente toda la Biblia, el Antiguo Testamento me refiero. Fueron encontrados en esas cuevas en Qumran, en el Mar Muerto, y datan del siglo III, siglo II y siglo I antes de Cristo. Entonces ahí hay una transición. Tenemos texto en paleohebreo, pero también se empieza a usar el hebreo cuadrado, que es el último y es el que actualmente se utiliza en el hebreo moderno. Entonces tenemos una transición, tenemos una historia, y eso también es un envoltorio de nuestra pirámide. ¿Se acuerdan de la pirámide? El idioma evoluciona, los símbolos, las letras evolucionan. Lo mismo pasa en nuestro idioma español. Y después la lengua hebrea entra en un reposo, en un adormecimiento, ¿sí? Hasta los días del siglo XIX, donde empieza a resucitar la lengua como lengua viva, como lengua hablada, no como lengua litúrgica, que siempre siguió siéndolo. Y hoy tenemos no solamente la lengua litúrgica, el hebreo bíblico, sino también tenemos el hebreo moderno en el Estado de Israel. Fíjense lo que hace Dios también con la lengua. Resucitó una lengua que es la lengua de la palabra. Esto también nos ayuda y nos da conexión. Entonces esto también lo permite Dios para que nosotros nos conectemos más con el contexto original de las Escrituras. Y esto enriquece. Acuérdense lo que dijo el nieto de Ben Sira. Contactarnos con el original, contactarnos con el idioma fuente, solo nos va a enriquecer. Así que por eso lo estamos tocando en este curso de Salmos, y es una forma de aproximarnos al corazón, a la experiencia del salmista, la experiencia original. Fíjense, ahí tienen la tabla, después la pueden ver, las distintas letras del alfabeto. ¿Qué características tiene el hebreo? Se escribe de derecha a izquierda, al revés de nuestro español, compuesto de letras consonantes sin vocales. Fíjense cómo esto ya nos va de alguna forma llevando, introduciendo en otra cosmovisión. Se dan cuenta que el hebreo tiene otra cosmovisión, se escribe diferente, de derecha a izquierda. Las letras son consonantes, ¿sí? No están las vocales, se crean mucho después, en el siglo VII, siglo VIII, hasta el siglo X, los masoretas van creando símbolos, puntuaciones para darle el sonido a las vocales que sí están cuando se habla, pero no están grafadas como letra. ¿Okay? Algunas letras son tipo comodín, pueden tener un sonido o pueden tener otro. Algunas tienen doble sonido, y la estructura del idioma está basado en raíces, en las shoresh, que es una estructura lógica de 3 letras, y esas 3 letras son como el centro de un concepto, y de ahí se derivan los verbos, los sustantivos, los adjetivos. Así que hay una lógica, y esto es parte de la transmisión de la palabra. Cuando uno se acerca al texto bíblico, cualquiera que sea, puede ser Salmos u otro, estamos acercándonos a un texto que fue producido con la lógica del idioma. Y la lógica del idioma es la lógica de la sociedad que de alguna forma forjó ese idioma. Entonces, esto es importante. Fíjense, ahí están los conectores, ¿sí? Los conectores van unidos a la palabra, no van separados, ¿sí? Como en nuestro idioma. Y también hay semejanzas con el español y otros idiomas. Es un idioma relativamente cercano al español. No en el sentido de las palabras, pero sí hubo influencias y en los sonidos, en la forma, en la fonética, ¿sí? Entonces tenemos ciertas ventajas si nosotros que hablamos español queremos aprender hebreo. Así que los animo a que piensen en esto. Fíjense, tenemos una primera actividad para el día de hoy, que es un desafío: reconocer las letras de la imagen que están ahí en paleo hebreo. Ustedes ya tienen la tabla, así que pueden comparar la tabla con el texto y tienen que ver esas palabras que están en la imagen de arriba en amarillo, redondeadas, y las palabras de la figura de abajo en paleo hebreo, y intenten reproducirlas fonéticamente, ¿sí? O sea, qué sonido tendrán. Y también pueden investigar
qué está diciendo, qué dice ese texto, qué dice ese cuero de carnero que es un rollo de la Biblia, ¿no? de algún profeta, y qué dice esas letras en esa fachada de la ciudad de David. Esa es la primera tarea, que es un desafío para que ustedes investiguen. Seguimos adelante. Hablamos entonces del idioma fundamental, el vehículo idiomático, y ahora tenemos que hablar de los instrumentos musicales, de la música. Dijimos que los salmos son obras de arte, poesía y música. Lamentablemente, lo repito, nos quedó muy poco de la parte musical. Por eso les quise poner estas músicas al inicio de la clase, para que ustedes puedan de alguna forma imaginarse cómo sonaría algo más oriental, con el estilo hebreo, pero estamos lejos de eso, y hoy en día quizás lo más parecido sería la música árabe antigua. Seguimos. La música en la palabra, la música en la poesía. Fíjense, distintas composiciones musicales. Himnos y cánticos de celebración, o sea, música popular. Canciones de oración o rituales, música coral. Melodías reflexivas y penitenciales, música personal. Y también endechas y lamentaciones, música familiar. Esto se hacía con instrumentos. Se cantaba, pero también se acompañaba con instrumentos. Los instrumentos son antiguos, ya en el libro de Génesis, en los primeros capítulos aparece mención a instrumentos musicales. Fíjense, ¿de qué eran hechos los instrumentos? De madera, madera noble, piel de animal, ¿sí? Tensada para hacer las cuerdas, metal, cuerno, marfil y hueso. Las cuerdas del instrumento de cuerda eran de fibra vegetal o de tripa animal. Entonces, con estos materiales hacían los instrumentos. ¿Qué tipo de instrumentos se utilizaban? Básicamente 3 categorías: los instrumentos de cuerda, los instrumentos de viento y los instrumentos de percusión. Las 3 familias, ¿sí? En los instrumentos de cuerda tenemos el arpa, ¿sí? La famosa arpa. Tenemos la lira también, el azor y el laúd, que básicamente eran cuerdas con una caja de resonancia. Algunos tenían mástil, como el laúd, y es parecido a quizás un prototipo antiguo de la guitarra. El azor en una caja de resonancia con 10 cuerdas, ¿sí? O salterio también llamado. Y el arpa y la lira tenían diferentes formas. Básicamente eran cuerdas tensadas en un marco de madera para producir entonces los distintos sonidos. Y una variedad de cuerdas melodiosas, ¿sí? Que eran música inspirativa. Las cuerdas son música inspirativa. Después tenemos los instrumentos de viento. La otra familia muy importante, el shofar, o el cuerno de carnero, que era un sonido que se imponía, que era para convocar, era para reunir la asamblea, era de celebración, era un instrumento profético. El cuerno de carnero, el shofar, la trompeta y la flauta. Las trompetas eran de plata o de bronce y eran cortitas o ya más extensas, hasta 90 centímetros, en forma de campana. Empezaba con un diámetro pequeño y después se ampliaba en la salida. Y la flauta era relacionada o a la alegría, pequeñas flautas, y también estaba la flauta doble, una flauta grande, parecía un oboe, y la flauta era o para celebración o para endecha, ¿sí? Había dos usos principales, la melodía de la flauta, una melodía alegre, pero también se usaba culturalmente para momentos fúnebres, ¿okay? Y finalmente los instrumentos de percusión, tan importantes para marcar el ritmo, los tupín, ¿sí? Los tupín, que eran una variedad de timbales, panderos, básicamente un cuero de animal entesado en un aro de madera, ¿sí? Los panderos, que a su vez tenían las sonajas, como son las famosas panderetas. Con eso se hacía el sonido de percusión. Y también estaban los címbalos. Los címbalos eran como esos pequeños discos de bronce, como pequeños platillos. Eran 2 con un sonajero de mano.
y también el sistro, instrumento parecido a una maraca, una palio maraca si se quiere. Entonces con esto se producían los sonidos de distintos, sonido más agudo, sonido más grave, más estruendoso. Había una variedad y entonces el artista combinaba según el tipo de salmo. Entonces un salmo penitencial, un salmo de recogimiento espiritual, quizás estaba con alguna cuerda, con algún viento, difícilmente con percusión, pero un cántico de exaltación, un himno de adoración a Dios quizás tenía una melodía y unos instrumentos más expresivos para contagiar a la congregación. Entonces acá hay todo un mundo que nosotros no tenemos mucho acceso, salvo saber que estos instrumentos existían, y hay pruebas y hay bases de datos arqueológicos y demás de esta gran variedad de instrumentos, no solamente en Israel, en Canaán, sino en toda la región. Así que había música, y de la buena, en esa época. Tenemos que seguir. Hablamos del idioma, hablamos de los instrumentos, de la música, y nos queda la parte poética, la composición, el estilo, cómo hacían poesía los hebreos, la poesía, qué era la poesía para los hebreos. A veces, acá fíjense la diferencia entre nuestra cultura y la cultura hebrea. ¿Para qué hacemos poesía nosotros? ¿Es algo importante la poesía en nuestro diario vivir? ¿Es algo que se produce abundantemente? ¿Es algo ya que es para pocos? ¿Es algo que está medio de costado y la sociedad no necesita poesía, necesita otras cosas? No estamos expresarnos por poesía. Fíjense, pensemos en nuestra cultura, qué lugar ocupa la poesía hoy, y pensemos ahora, lo que les voy a contar, la poesía en Israel. La poesía era una herramienta orientadora y didáctica. Hay una herramienta principal, fundamental. David, en Jerusalén, cuando él asume la monarquía, hablamos de esto en la clase pasada, impulsa él mismo, dando el ejemplo, y principalmente los levitas a los cuales él dirige y orienta, los orienta a la producción artística de canto, de música, de poesía, para el santuario, ¿sí? Para expresión religiosa de todo el pueblo, para las fiestas bíblicas, para las fiestas de peregrinación, para el día a día, para que siempre haya en el servicio a Dios una expresión musical. Entonces, esta expresión musical, de canto, instrumental, es un vehículo. Entonces, ¿qué lugar ocupaba la poesía? Era un vehículo, una herramienta. Ayudaba a ordenar y a legitimar el nuevo orden monárquico y las nuevas ideas de David. David quería establecer un nuevo tiempo. ¿Se acuerdan? Un pueblo, en las 12 tribus, pero ahora un solo pueblo, con un solo rey, con una ciudad y con un templo. La unidad, ¿sí? Que está... Esta es la gran visión de David, que está reflejada en el Salmo 133. Mirad qué bueno, ¿sí? Es que habitar los hermanos juntos en armonía. Después pueden leerlo. Esta es la visión de David, unificar y a su vez unificar verticalmente con Dios. Entonces la alabanza, la poesía bíblica, la poesía de los salmos, está relacionada con este objetivo, ¿sí? Y ayudaba a que las personas se engancharan con esta idea. Entonces, de alguna forma buscaba legitimar que las personas entendieran que este era el camino, ¿sí? Que esta era la innovación, pero que era el camino para seguir adelante como pueblo. Ayudaba a adoctrinar, era algo didáctico. La poesía ayudaba a enseñar Biblia, a enseñar la Torá, la ley de Dios al pueblo. Sobre todo a las masas. Pensemos en las masas, pensemos en las personas que no tenían acceso a escritos, ¿sí? Pensemos en las personas que no tenían una vida de erudición, pensemos en la persona que era de campo, la mayoría, necesitaba ser educada de una forma efectiva. Entonces, la poesía, la música, venía a ocupar este vacío, era un unificador, generaba una cultura común de las 12 tribus. Entonces unificaba, las personas ya conocían los salmos, las alabanzas, y esto ayudaba a generar una empatía entre las distintas tribus. Finalmente era un elevador espiritual. Buscaba a David y buscaban los levitas elevar
la visión y elevar el nivel espiritual de las personas de su pueblo. Entonces, era fundamental. Estaba en el centro de la expresión cultural. Y esto es importante. Fíjense, ahí tenemos el Salmo 150 que nos va a servir de guía. ¿Cómo producían poesía los hebreos? Por medio de pares. La poesía bíblica son pares. ¿Qué son pares? Un conjunto de dos versos, o dos líneas. Ese es el par, es una unidad poética. Fíjense, ya está dentro del concepto poético la instrumentalidad de la poesía. A ver, hablamos de pares. Par es como una repetición, es uno y dos, uno conectado con dos. De alguna forma es como una repetición, ¿sí? Y repetición era el concepto de enseñanza. El concepto bíblico de enseñanza es repetir, está asociado a la repetición. Podemos discutir con los pedagogos si está bien o mal, o si hay formas mejores de aprender que no sea repetir, pero acá está el concepto didáctico, ¿sí? Repetir, pero repetir con arte. De ahí la poesía, no repetir conceptos de una forma tosca, sino repetir con arte. Fíjense, el par eran dos líneas, que es la estructura básica, aunque también puede haber líneas de tres, o sea, en vez de pares, tríos, pero comúnmente son pares. Cuando son tríos, el objetivo es el mismo. Entonces, el par avanza, hace el avance del salmo, ¿sí? Generalmente cada par es un versículo, ¿me siguen? Cada versículo es un par, o sea, dos líneas. El par es una unidad conceptual, ¿sí? Es como el átomo que está, los protones, los neutrones, los electrones, ¿sí? Son distintas palabras, pero están unidas, hay una energía que los une. Esto es importante. El par es una unidad conceptual. Podemos destruir el par, podemos cortar el par y llevar una parte del par para un lado y otra para el otro. No deberíamos, pues estaríamos violentando una unidad conceptual, ¿sí? Entonces, fíjense qué importante es eso a la hora de traducir, a la hora de presentar un texto bíblico, ¿sí? Tener en cuenta esto de los pares. Son unidades conceptuales, hay una cohesión, no podemos simplemente dividirlo. Este par tiene una fuerza propia, una idea, ¿sí? Que se repite, que se contrasta o que se refuerza. Tiene una dinámica interna entre el primer verso y el segundo, lo vamos a ver a seguir, ¿sí? Y acá está la cuestión didáctica. Los patrones, a su vez, son de rima conceptual y no de sonidos. Nuestra poesía tiene rima de sonidos, cada verso tiene que terminar de una forma parecida, si no, no suena raro. La poesía hebrea, la rima es de concepto, fíjense, no está tan interesado en que suene bonito, suene parecido, sino que el concepto sea reforzado, ¿sí? Entonces hay otra utilidad. La poesía hebrea es una poesía didáctica, tiene una funcionalidad didáctica. Entonces la rima es conceptual y los patrones son patrones de acentuación. ¿Cuántos acentos yo tengo en un verso? Entonces podemos tener pares, por ejemplo, 3-2, 3 acentos en el primer verso y 2 en el segundo, o 2-3, que se usa más para la poesía emocional, el 2-3 en general. Y también puede ser pares 2-2 o 3-3, ¿sí? Estos son los acentos. ¿Cuántos acentos voy a tener en cada línea? Esto obviamente son acentos en el hebreo. En nuestra lectura en español tendremos otros acentos, aunque generalmente uno puede ver la estructura, claramente se pueden ver los pares y los conceptos. Seguimos, fíjense el Salmo 150 ahí, tiene un paralelismo bastante intenso. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, ¿sí? Se dan cuenta que acá hay un par, la idea es única, y tenemos como un refuerzo y una ampliación del segundo verso sobre el primero. Alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Acá hay como un sinónimo, está diciendo lo mismo de dos formas diferentes. Después el verso 3, alabadle alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa. Entonces, de nuevo tenemos un paralelismo y cambia el instrumento.
Entonces, en función de esto uno puede darse cuenta que hay distintos tipos de paralelismo. El paralelismo es la relación de la primera línea con la segunda. Fíjense, puede ser un paralelismo puro o sinónimo, que quiere decir el primer verso dice lo mismo que el segundo, o el segundo viene a reforzar la misma idea. Por ejemplo, fíjense el Salmo 135. Alabad el nombre de Jehová, alabadle, siervos de Jehová. Hay un refuerzo de la misma idea. Los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Entonces, básicamente, está haciendo un paralelismo puro o sinónimo. Está diciendo las cosas de dos formas diferentes, o usando sinónimos, o usando algún rodeo, o cambiando alguna palabra. ¿Para qué? Para enriquecer el concepto. Entonces, uno tiene que entender que es un mismo concepto expresado de dos formas. El segundo paralelismo es el paralelismo de contraste, donde la segunda línea contrasta con la primera, o sea, va a tener un sentido opuesto. Eso aparece mucho en los proverbios, por ejemplo. El malo tal cosa, pero el justo tal cosa. ¿Sí? Fíjense acá el Salmo 119. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo, acá está el contraste, guardaré de todo corazón tus mandamientos. Y así hay muchos ejemplos donde el primer verso establece una línea de pensamiento y el segundo es el contrario. Es para comparar dos situaciones. Paralelismo constructivo es el tercer tipo de paralelismo, donde ya se hace una construcción. El primer verso, la primera línea, establece la base, la segunda agrega o crece apoyándose en la primera. Entonces estoy construyendo. Eventualmente puedo seguir así todo el Salmo, construyendo uno delante del otro, una secuencia, una escalera, como el Salmo 15. Fíjense, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Sí? El primer escalón. ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia, no hace mal a su prójimo, no admite reproche, y así sucesivamente. Él va agregando, en este caso, cualidades o requisitos de la persona para acercarse a Dios, para morar, para vivir en la presencia de Dios en su templo. Entonces acá hay una construcción. Finalmente podemos tener un paralelismo metafórico, haciendo una típica metáfora o comparación. Por ejemplo, el Salmo 42, que empieza este salmo hermoso de los hijos de Coré, como el ciervo brama por corrientes de aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Sí? Como el ciervo, así mi alma. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré delante de Dios. Tener sed de Dios es querer estar cerca de Dios. Entonces acá hay un sentido metafórico para enriquecer el concepto y darle este toque artístico. Hay otros tipos de paralelismo, pero estos son los principales. Fíjense, tenemos la actividad. Segunda actividad de hoy es estudiar los salmos que ustedes han elegido en la clase anterior y ver qué tipo de paralelismo están presentes. En esos dos salmos que ustedes han elegido y están estudiando ya, entonces vayan a investigar los pares, detectar los pares, ¿sí? Y ver qué tipo de paralelismo tiene ese salmo. Seguramente tiene algún tipo de estos o algún otro, pero ustedes van a ser enriquecidos al ir abordando el salmo a partir de sus unidades conceptuales, que son los pares. Bien, estamos terminando ya y quiero mostrarles un ejemplo de la importancia de abordar la poesía bíblica como tal. Si un texto es poético, tenemos que respetarlo. Podemos pasar un texto que es poético a prosa, o sea, de poesía a prosa, a narración, es lo mismo, total son palabras, o estamos dañando el sentido original. ¿Qué les parece? Estamos dañando el sentido original, porque la poesía tiene sus propias reglas. La poesía tuvo una concepción basada en las reglas poéticas. Por ejemplo, acá en la poesía bíblica es los pares y el paralelismo. Hay una intencionalidad. Si el mismo salmista hubiera querido escribir en prosa,
lo hubiera escrito de otra forma, hubiera utilizado otras palabras, otra secuencia de acciones, ¿sí? Con lo cual tenemos que, si estamos frente a una poesía en la palabra, tenemos que respetarla y tenemos que entenderla a partir de su estructura poética, ¿sí? Que son los pares y es el paralelismo. Fíjense, por ejemplo, acá, a veces en nuestras Biblias, por una cuestión de edición o de simplificación, hay trechos de poesía que quedan oscuros porque son expresados, son digamos, editados en nuestras Biblias, impresos en forma de prosa. Entonces nosotros leemos una prosa y queda escondido, queda oscuro, que ahí atrás hay una poesía. Y en el Nuevo Testamento pasa mucho esto. En el Antiguo Testamento generalmente las Biblias respetan la poesía, generalmente en los Salmos, en Proverbios, pero a veces en algunos profetas no pasa esto, ¿sí? En el sentido de que es poesía, el profeta también profetiza con poesía muchas veces, y en nuestras Biblias aparece como prosa. En el Nuevo Testamento esto es mucho más común, y esto es algo que tenemos que pararnos para pensar, evaluar y buscar quizás tener una Biblia donde por lo menos tengamos en forma de poesía lo que es poesía. Esto es importante. ¿Qué pasa? Cuando yo escribo en prosa algo que es poesía, estoy oscureciendo el énfasis. Oscurezco el énfasis y el ritmo, ¿sí? Dónde corta y dónde no corta. Porque yo pues puedo cortar donde no hay que cortar y unir donde no hay que unir. Entonces, si yo escribo como prosa lo que es poesía, se pierde y se oscurece el énfasis del paralelismo, de los pares. Se puede afectar el sentido original, el énfasis del autor. Entonces, esto es algo que se agrega a las dificultades que ya hablamos. ¿Se acuerdan la pirámide? La dificultad de la edición, la composición, la traducción, y ahora agregamos cambiar prosa, poesía por prosa, agregamos una dificultad más y nos alejamos un poquito más. Fíjense en Juan 1, un pasaje importantísimo, un pasaje profundo. El apóstol Juan inicia su evangelio de una forma hermosa, sí, pero hay una intencionalidad. Juan no está queriendo empezar de cualquier manera. Y si ustedes son cuidadosos en ver Juan 1 está conectado con Génesis 1. Entonces acá hay una intención. Fíjense, Juan no quiere empezar su evangelio de cualquier forma. Juan era más poético, ¿sí? Las cartas de Juan, Apocalipsis, ¿sí? Primera Juan, por ejemplo, investíganla. Él usa metáforas, él usa frases más estilizadas, no es tan directo, no es como por ejemplo Santiago. Santiago es alguien que no tenía una poesía mucho más llana, iba directo a lo que interesaba, tenía otro estilo frontal. En cambio, Juan, ¿sí? El discípulo amado, tenía una lírica. Entonces él empieza su evangelio haciendo una conexión con Génesis 1. Génesis 1 también es poesía. ¿Se acuerdan? La poesía de la creación. Primer día, segundo día, tercer día. Hay un paralelismo. Vio Dios que era bueno. Fue tarde y mañana. Segundo día. Fue tarde y mañana. Tercer día. Hay una cuestión de ritmo. Y acá en Juan 1 tenemos el ritmo. Fíjense, en nuestras Biblias aparece generalmente en prosa. Entonces, comparo acá Juan 1, los primeros versículos, que hablan del verbo de Dios, en prosa y en poesía. Cuando tenemos la prosa, vemos que el versículo número 1 tiene 3 líneas, el versículo 2 tiene una sola línea. El resto tienen todos 2 líneas. Si uno lo puede llevar a prosa, de esta prosa, y trata de rescatar la poesía que hay por detrás, uno aplica el principio de paralelismo y va a encontrar en la segunda columna la poesía de Juan 1. En el principio del verbo, y el verbo era con Dios. Un paralelismo constructivo. En el principio el verbo, y el verbo con Dios. Está agregando una información más. Segundo, par. El verbo era Dios, este era en el principio con Dios. Paralelismo sinónimo. El verbo era Dios, estaba en el principio con Dios. Por eso el verbo era Dios, pues estaba en el principio con Dios. Y así el tercero, lo mismo. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que fue hecho fue hecho. ¿Sí? Lo presenta de una forma positiva, Él hizo todo. Y lo dice de lo mismo de una forma
negativa, sin Él nada. Y así sucesivamente, en Él estaba la vida era la luz de los hombres. Él tenía vida y la vida es luz. Fíjense en los términos poéticos: vida, luz, verbo. Y el último paralelismo: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Paralelismo de contraste: luz y tinieblas. Entonces le va presentando los elementos místicos de su teología, de su entendimiento de Dios, de cómo él manifiesta su doctrina acerca de Dios, acerca del Mesías, acerca de las tinieblas, de la luz, de la creación, haciendo una recuperación de Génesis 1, de las categorías luz, tinieblas, vida, principio, y lo hace de una forma poética. Lamentablemente en muchas de nuestras Biblias tenemos la prosa y el versículo está cortando un par, ¿sí? Dijimos que esto no se puede hacer. El segundo par está cortado, uno queda en un versículo y otro en otro. Entonces hay una tendencia y uno va a leer de una forma que no es la correcta. Así que fíjense qué interesante. Y otro detalle, para que ustedes piensen y ustedes evalúen la importancia de volver, de conectarse con el original. Acá está habla el verbo y habla de Dios. En el primer par habla de Dios, en el segundo habla de Dios. Y no sabemos esa palabra, que es en el griego es teos, ¿sí? Es como muy general. No sabemos a qué se corresponde con el término hebreo. Entonces la gran pregunta es, la forma en que el idioma griego, si me permite describir a Dios, es la misma que me permite describir a Dios el idioma hebreo. ¿Será que es lo mismo, que simplemente es conectar una palabra con otra o no? Entonces acá también esto es muy importante y lamentablemente no hay una forma de conectar uno con otro, ¿sí? En el Nuevo Testamento tenemos las frases a partir del griego, que es Señor o Dios, pero en el hebreo tenemos todo un abanico de opciones, todo un degradé de énfasis. Por ejemplo, usar el término El, que es un nombre más general, algo que significa poderoso, divino, superior, pero amplio, muy amplio. Elohim, ¿sí? Que puede ser traducido como Dios de dioses, o como un poder superior, o como algo lo celestial, ¿sí? Y ya vamos a ver a lo largo del curso los énfasis y cómo es usado cada uno de estos nombres, ¿sí? Y a quién se aplican estos nombres. Y finalmente tenemos, entre otros nombres, el nombre de Jehová, el nombre sagrado de Dios, el nombre que es la dirección directa al Padre y solo atribuido al Padre. Entonces tenemos esto también. Pocos nombres en griego, muy generales, como también nosotros en español tenemos la palabra Dios. Y en hebreo tenemos una riqueza, tenemos una potencia, tenemos una variedad, tenemos una sensibilidad en la referencia a lo divino, ¿sí? En distintas escalas que no tenemos en otros idiomas. Entonces, volviendo al concepto y al consejo de nuestro traductor amigo, el nieto de Ben Sira, tenemos que entender que las traducciones hay una simplificación. Es cuando a veces yo estoy hablando y tengo mis tonos de mi voz, y cuando quedo grabado queda un poco diferente, o cuando hablo por teléfono mi voz cambia mucho. ¿Qué está pasando? Hay una simplificación, hay un filtro, ¿sí? Y si nosotros somos conscientes de esto, vamos a ser más humildes. Entonces es importante que nosotros entendamos que necesitamos profundizar para llegar más cerca, lo más cerca posible del texto de los Salmos, para obtener más riquezas, sobre todo para conectarnos más con el entendimiento original. Si nos quedamos en la superficie de la pirámide, si nos quedamos en esa actitud de turista, vamos a ser más dogmáticos, vamos a querer verdades simples, no vamos a querer perder tanto tiempo con esto de la traducción, de la composición y del hebreo antiguo, el hebreo moderno, el griego. Nos va a parecer algo mucho más lineal, nuestra cabeza se va a conformar con lo lineal, con lo simple, y esto es peligroso. Miremos a nuestro alrededor. Miremos a nuestro alrededor. Yeshua, Jesús, oró en Juan 17 por un pueblo unido.
por una congregación unida, por un pueblo de discípulos que sean uno. ¿Podemos decir esto hoy en día? ¿Sí? Podemos decir que somos uno, podemos decir que hay una confraternidad, que hay un destino común, que hay una visión compartida. Tenemos para ofrecer, el cristianismo tiene para ofrecer miles de opciones, miles de denominaciones. No solamente católico y protestante, sino una variedad, una gama enorme. ¿Y cómo se formó eso? En muchas medidas a partir de esta falta de humildad, esta falta de profundizar y de quedarnos en la superficie. La superficie es el mejor lugar para que florezcan los dogmas, y los dogmas nos dividen, y eso nos aleja del centro, de ser discípulos que buscan escudriñar, que buscan seguir la palabra de Yeshua cuando dijo: escudriñad, examinad atentamente la palabra para que me puedan conocer más en plenitud. Así que acá no estamos para tener respuestas fáciles o respuestas rápidas, sino para aprender a profundizar en la palabra, a ser humildes y decir: Señor, necesitamos, Padre, herramientas, queremos más, no queremos conformarnos con los que tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos ya acá en Argentina por lo menos más de 150 años de la presencia de la palabra protestante, más todavía de la presencia católica. O sea, la palabra es algo que ya tenemos hace mucho tiempo. No podemos darnos el lujo de ser neófitos, de ser recién plantados, de decir: nosotros estamos para la leche, estamos para lo básico. Tenemos que crecer, tenemos que anhelar el alimento sólido, como dice la carta de Hebreos, profundizar, querer lo sólido, porque lo sólido nos alimenta y nos nutre mejor, y nuestra fe va a ser más sana. Así que tomemos esto con seriedad y con responsabilidad, sabiendo que tenemos que ser exploradores de la palabra. ¿Por qué? Porque es la manera de encontrar los tesoros ocultos que Dios guardó de antemano para aquellos que le buscan. Amén. Bueno, que Dios les bendiga y nos vemos la próxima. Chao. ואני אמרתי ושלווית בלמות לעולם. ואני אמרתי ושלווית בלמות לעולם.